Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer, Lucía, es un honor para mí poder comentar esta reflexión, este ensayo, agradecer a la Fundación para el Progreso, a la Universidad Autónoma, al Diario Austral, a Libertad y Desarrollo. Yo creo que este texto tiene, si tuviera que ponerlo en una primer titular, es quizá una de las reflexiones más densas y más profundas que hemos visto en aquellos que abrazamos las ideas de la libertad en mucho tiempo. Y desgraciadamente hace un buen rato que habíamos, tal vez por el acostumbramiento a la época de la transición a la democracia en Chile, tal vez por la genuina y honesta felicidad de haber logrado la democracia, de haber podido avanzar en institucionalidad, de alguna manera se nos había olvidado la relevancia del debate de las ideas y el debate cultural. Y por eso, si es que hay algo que hace este libro es cultivar el pensamiento crítico, si es que hay algo que hace este libro es justamente invitarnos a una reflexión aguda, a no tomar por dado lo que tenemos en Chile, ni tampoco tomar por dado lo que ha pasado en nuestra historia. Y yo creo que este debiera ser el libro de cabecera de cualquier persona que quiera entender de verdad y genuinamente la matriz ideológica y de ideas detrás del liberalismo clásico. Es una conversación que es muy profunda y es muy académica y es muy honesta con las otras corrientes filosóficas. Y también nos enseña y nos explica cómo el liberalismo clásico conversa con el igualitarismo, que es claramente su antagónico en todo el libro, pero también explica muy bien cuáles son las distintas corrientes dentro del liberalismo y las diferencias que tienen en ellas. Por lo tanto, creo que es fundamental que ojalá, y particularmente aquellos que están acá, que son tal vez más jóvenes, poder aproximarse a este libro y leerlo con mucho cuidado, con mucha profundidad y con mucha honestidad. Lo segundo que creo que hace muy bien este libro y por lo cual vale la pena leerlo y comprarlo y leerlo con mucha detención, es que no es una defensa fanática del liberalismo clásico. Yo creo que Lucía, a pesar de que todos sabemos que quiere con mucha fuerza estas ideas y por lo tanto hace una explicación y un desarrollo histórico del liberalismo clásico en sus distintas aproximaciones en una forma bastante notable. Y tal vez lo más notable es que logra explicar por qué el liberalismo clásico es tal vez la mirada más revolucionaria y menos conservadora de todas las miradas. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hace el liberalismo clásico al final del día es confiar profundamente en la naturaleza humana. Y esto es bien profundo. Confiar de que no son las instituciones, no somos los políticos, no somos el Estado quienes vamos a venir desde una mano invisible que viene desde arriba hacia abajo a ordenarnos y a corregirnos para construir ese buen hombre, que el conservadurismo muchas veces lo abraza con mucha fuerza, es la lógica de la culpa, de que la creación es imperfecta y por lo tanto, dado que la creación es imperfecta, necesitamos un organismo superior que nos venga a decir cómo tenemos que ser. La gran revolución, y por eso es tan notable la historia del liberalismo clásico, es que invierte esto. Y obviamente uno de los padres fundadores de esta mirada es Adam Smith, que cree que esa mano invisible no nace del Estado, ni de los políticos, ni de los iluminados, ni de las instituciones, sino que esa mano invisible nace de ser fieles a nuestra naturaleza. Y que es una naturaleza compleja. No es una naturaleza simplemente que cree en el egoísmo más miserable que quisieran algunos caricaturizar, sino que no, es el interés de poder desarrollarme como persona, con mi familia, con mis amigos, y al mismo tiempo, cómo esa naturaleza que se ordena sola empieza a generar también, si es que somos honestos, y es bien importante la palabra honestidad, y actuamos con ética, y por eso está bien mandar a la cárcel a los que se coluden y a los que hacen trampa, está bien penalizar a quienes efectivamente no juegan en forma honesta, porque si respetamos esas reglas del juego y vivimos con menos culpa de nuestros propios instintos humanos que no son malos, finalmente nos va a llevar a un desarrollo mucho más profundo. Y esto es muy profundo y desgraciadamente en Chile, cuando hemos visto el debate ideológico, normalmente se refiere o se reduce a la defensa del status quo. Y hay algunos que caricaturizan la mirada del libre mercado como aquel lugar donde se quieren defender los privilegios de algunos. Y esto es justo lo contrario. Es generar condiciones para que ojalá la dinámica, y eso lo hace muy bien el libro también, el ensayo,
que demuestra cómo esta lógica schumpeteriana de destrucción constante, creativa, va generando una movilidad mucho más grande y particularmente hoy día con las nuevas tecnologías y con la nueva evolución, claramente nadie sabe quién va a estar finalmente el día de mañana en mejor o peor situación. Y lo que es más notable demuestra empíricamente cómo esta mirada del liberalismo clásico dejó atrás la mirada de las clases, dejó atrás la mirada monárquica, deja atrás la mirada de los privilegios heredados. Y por el contrario, lo que busca es generar la igualdad ante la ley, busca generar la igualdad en dignidad. Y ahí se mete en una filosofía bastante delicada, que lo logra muy bien el texto, de las distintas vertientes que empiezan a aproximarse a una mirada de justicia. Y tal vez lo más notable que tiene este texto es que no solamente hace una defensa histórica de lo que es el liberalismo clásico, sino que al mismo tiempo intenta profundizar, y por eso le agradezco mucho, Lucía, y creo que todos los que nos dedicamos a la política debiéramos pasar por este texto, hacer también una mirada de qué es lo que significa la justicia social desde el punto de vista liberal. Y cómo en un debate honesto, con distintas vertientes, podemos finalmente mirarnos a la cara y decir yo creo en esto, como respuesta a la pregunta más profunda de qué significa un país justo. Y tal vez otro piense de otra manera. Probablemente, y tal vez lo que vivimos con la nueva mayoría en su intento en el gobierno anterior, de efectivamente volver a preguntarse cuál era su relato más profundo, yo sinceramente creo que tuvo una pulsión muy fuerte de nostalgia a poder implementar también, tal vez no con la misma fuerza que en el pasado, pero sí una mirada igualitaria más profunda. Y esa mirada igualitaria que busca, en el fondo, y está dispuesta a poder incluso tomar forma en proyectos de ley que fueron bien fuertes. Tal vez muchos de ustedes no saben, pero hoy día en Chile, producto de esa reforma, se prohibieron todo tipo de escuelas especiales. O sea, cualquier escuela que quiera potenciar, por ejemplo, a un joven que sea muy talentoso en piano, está prohibido en Chile, hoy día. ¿Por qué se quiso nivelar finalmente hacia abajo? Se quiso finalmente homogenizar, que no pudiese finalmente fomentarse esta diversidad. Y eso es bien interesante porque para mí el costo mayor que tiene el igualitarismo material o la intención del socialismo de poder implementarse en forma real es justamente, y tal vez el costo mayor que tiene, es el homogenizar. Y si hay algo que el liberalismo clásico no quiere jamás, es que seamos todos homogéneos. Quiere igualar la cancha de los niños, quiere efectivamente lograr mayor dignidad, quiere finalmente aproximarse a la justicia desde esa mirada, con dos condiciones que son bien básicas, y que el libro lo explica muy bien. Uno, el mérito, como mecanismo de poder generar esa desigualdad legítima, producto del mérito, y por otro, el que nadie sienta vulnerada su dignidad. Y de hecho, quizás lo más notable es justamente esta valoración de la diversidad. Y el libro, una de las cosas que también logra con bastante profundidad, yo creo que hace una crítica bastante implícita, pero si uno lo lee en contexto, también a la centro derecha. No la hace explícita porque no se dedica a meterse en la contingencia, tampoco hace una crítica a la nueva mayoría, no entra en la política pequeña del corto plazo. Pero sí hace una crítica también a la centro derecha en el sentido de reducir muchas veces la mirada liberal al ámbito económico. Porque este libro tiene la gran virtud de entender de que el liberalismo, más que ser una defensa de un modelo económico, al final es una defensa a la diversidad que nace de la sociedad. Y cómo esa diversidad que surge de ese intercambio voluntario y de ese orden natural que existe, finalmente nos permite construir un arco iris, una diversidad en la sociedad que es infinitamente rico y que incluso es impensado por cualquier institución que, por más ambiciosa que quiera ser, lo pueda lograr construir. Y por eso, si es que miro este libro con perspectiva, ¿qué cosas nos va enseñando? Nos dice, mire, ¿qué es lo que pasa cuando uno reemplaza el
poder generar un mérito desde la sociedad civil por una estructura política que es que define cómo hacemos las cosas. Lo único que hace es reemplazar el mérito por la lealtad a un partido. Y cuando hemos visto, y el libro lo hace muy bien, los distintos intentos que han existido para poder implementar este socialismo real, ha ocurrido justamente eso. No es que tú elimines quien recibe algunos privilegios o que elimines por completo cualquier tipo de desigualdad. Simplemente lo que hace es muchas veces cambiar el patrón por el cual entrega esa desigualdad. Y en el contexto que estamos viviendo, ¿cuál es la crítica que siento yo también este libro le hace al momento político que estamos viviendo? Si ustedes se dan cuenta, yo creo que este libro también le entrega una respuesta a la centro derecha y también a la centro izquierda, y por eso me alegra que también nos acompañe Jaime en esta reflexión, porque de alguna forma el liberalismo es una doctrina, es una mirada que sí tiene cabida para distintos mundos. Distintos mundos desde el punto de vista del partido político, para ser preciso. Es una filosofía mucho más profunda. Y la verdad que si somos serios, los gobiernos de la concertación, de los cuales Jaime Quintana fue parte, hay una larga tradición, Ricardo Lagos, Patricio Elwin, sin lugar a dudas, y yo creo que sería muy mezquino aquel que no lo clasificara así, fueron gobiernos de izquierda de un corte liberal muy profundo. Y yo creo, Jaime, que la pregunta que tenemos que hacernos todos, tanto la izquierda por una parte, es si es que esa izquierda de corte liberal va a seguir siendo la que va a liderar la izquierda chilena, o si por el contrario, esa filosofía, esa tradición que duró 20 años en la concertación, a los cuales yo sí tengo algunas críticas, que de hecho son las mismas críticas que le hago a mi sector, que este texto nos da una guía sobre que no basta simplemente con aspirar a tener estabilidad en materia económica para poder aspirar a tener una sociedad plena. Y que en materia social, efectivamente, necesitamos generar condiciones de dignidad, y estamos en la región con mayor pobreza infantil de Chile, donde 1 de cada 3 de los niños que viven en nuestra región sufren de pobreza. Y que desgraciadamente las políticas sociales que en este periodo de transición, incluyen el periodo de transición no solamente los 20 años de la concertación, sino que también los 5 años de Sebastián Piñera I, en materia social y en materia de políticas sociales fuimos muy precarios. Y si nos sacábamos un 7 en modernización del Estado en materia económica por tener un banco central que logró bajar la inflación, que era un gran mérito, o sea, si hay grandes méritos de las políticas sociales, de las políticas públicas, ha sido bajar la inflación. Si nos sacamos un 7 también, el mismo Ricardo Lagos, cuando logró imponer una regla de equilibrio fiscal, que era algo impensado para un presidente que era militante de un partido socialista y que por lo tanto valora la responsabilidad fiscal como un elemento de la izquierda chilena, que me parece notable. Bueno, todo aquello lo cual hicimos bastante bien, no lo hicimos suficientemente bien en políticas sociales. Y si ustedes se dan cuenta, la educación pública en Chile, un desastre. La salud pública en Chile, más allá de sus indicadores generales, muy precaria. Y todo aquello que dependía de lo público, del Estado, nos empezamos a acostumbrar de que fuese muy precario. Y empezamos a construir dos Chiles. Un Chile de aquellos que podían escapar de este Estado mediocre, que eran los que efectivamente podían pagar una educación privada, una salud privada, y otro Chile, el 90% de Chile, que se tuvo que conformar con una política mediocre, con un Estado mediocre, capturado por operadores políticos de los mismos partidos, que tomaron al Estado, en lugar de ser un lugar de servicio público, como una gran agencia de empleo para ellos mismos. Y por lo tanto, este liberalismo que se desarrollaba con fuerza en su pulmón de emprendimiento, de innovación, de crear empleo, de reducir la pobreza a través del crecimiento económico, desde el 43% al 7% hoy día, no tenía un correlato en lo público de modernización de las políticas sociales. Y por lo tanto se generó un desgarro que tiene que ver, y a diferencia de lo que nos plantea muchas veces el Frente Amplio, buena parte de la izquierda, de que el responsable de esta inequidad en Chile era el modelo económico, yo les digo que es justamente lo contrario. De los mejores inventos que hemos tenido en Chile es poder tener una economía abierta, una economía social de mercado, y de hecho, de los peores inventos que hemos tenido es no ser capaces de poder modernizar de la misma velocidad como modernizamos
las instituciones económicas, las instituciones sociales. Porque si es que queremos aspirar a lo que, según Durkheim, nos plantea también desde mirada de justicia, de que tener una cancha pareja para nuestros niños, que es tener un país sin pobreza, sin lugar a dudas, que la gran falla que hemos tenido ha estado en el Estado. Y por eso cuando me da mucha tristeza que el día de ayer, cuando Sebastián Piñera plantea una gran reforma, que es la reforma del Estado y modernización del Estado, aparece una caluga así de chica en los diarios del día de hoy, en todo Chile. Porque no nos damos cuenta que la reforma del Estado, que parece algo tan tecnócrata, es algo tremendamente relevante para alguien que es liberal. Porque en el fondo es devolverle el Estado a los ciudadanos. En el fondo es gradualmente movernos a poder generar que ese profesionalismo que está presente en la economía social del mercado en casi todos sus ámbitos, ese profesionalismo, ese ímpetu de hacer bien las cosas, también esté presente en el Estado de la Nación. Y que por lo tanto no tenga que ser cierto, porque en muchos países no es cierto, que la educación pública tenga que ser peor que la educación privada. Y eso es una falla que tenemos y que desgraciadamente cuando implementamos también el sistema educacional chileno, yo soy un gran defensor de la idea de que las familias puedan elegir distintos colegios, pero sí tuvimos un problema de que el sistema de educación particular subvencionada, que ha sido un gran pulmón de respiro para la ciudadanía, tampoco lo supimos empujar con la suficiente fuerza para que efectivamente alcanzara un nivel de educación prioritaria. Todos los indicadores de la OCDE nos dicen que Chile, para poder tener una educación de calidad en los niños, necesitamos invertir del orden de 180.000 pesos por niño en promedio. Y hoy día estamos invirtiendo aproximadamente 110, en el mejor de los casos cuando tenemos la subvención especial preferencial. Por lo tanto, el gran sueño de poner a los niños primero en la fila, que fue el motivo por el cual nació Evolución Política de Evópolis, hoy día que lo tome Sebastián Piñera, que tengamos un acuerdo nacional desde Gabriel Boric en la izquierda, pasando por la nueva mayoría, llegando hasta la UDI, sin lugar a dudas que para alguien que defiende las ideas de la libertad es una gran noticia. Es poder poner primero en la fila a quienes no marchan, a quienes muchas veces no tienen representación política, pero que sabemos que de nuestra inspiración y nuestra mirada de justicia es justamente el gran desafío que tenemos como país. Porque así como hemos avanzado mucho en libertad, y que es muy bueno, y que ha generado muchos beneficios, desgraciadamente todavía en materia de justicia, de acuerdo a nuestros preceptos, todavía nos queda mucho que avanzar. Y la última parte del libro, que es bien provocadora, también motiva, y voy a tratar de no pasarme con los tiempos, que ya me pasé por lo que veo, así que voy terminando de inmediato, no me reten. Llevo ya más minutos de lo que debería. Claramente, lo que hace la última parte del libro es provocarnos, así es que en Chile, efectivamente, la estabilidad de la élite es tal. Y nos provoca mostrando datos de que la élite chilena, esta élite empresarial que muchas veces se caricaturiza, ha tenido bastante más movilidad y dinamismo del que muchos tal vez pensaban antes de mirar los datos. Así que muchas gracias, Lucía. Por lo menos como miembro de un partido que abraza esta idea, te agradezco porque sin lugar a dudas es una lectura obligatoria para todos nuestros miembros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer también a Lucía esta invitación, a las instituciones que nos convocaron, al Dirustral, a la Universidad Autónoma, a la Fundación para el Progreso. Y también me sumo a la recomendación que hace Felipe a leer el libro. Yo creo que es interesante, es provocador. La verdad que no sé con qué otro texto de los últimos años compararlo en lo que es el mundo liberal, el mundo de la derecha. Y ya le decía antes de partir a Lucía que voy a intentar sentar la tesis de que este libro representa hoy día el soporte doctrinario, intelectual, fundamental para el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Yo no sé si, habiéndolo
pensado así o no, tal vez no, Lucía, pero yo creo que en los hechos este libro, que ha sido comentado en otros lugares de Chile, se ha convertido en eso, por la manera como está estructurado, y quiero referirme a algunos de sus capítulos. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, junto con agradecer esta invitación, desde luego, es valorar el liberalismo. También Felipe lo decía, el liberalismo está presente en todo el arco político de Chile, o gran parte por lo menos. En mi partido también hay liberales. Y el liberalismo en general está siempre asociado a aspectos positivos. Si uno va a la RAE, generoso, tolerante, permisivo, que permite actuar sin las rigideces, ¿no es cierto?, sin esta estructura muy estamentaria. El liberalismo tiene aspectos muy positivos que incluso yo sostengo que van más allá de encasillarlo simplemente como una posición ideológica, ni siquiera como una posición económica. Yo creo que el liberalismo es una forma de vida para mucha gente, y eso nos merece mucho respeto. El liberalismo también sabemos que, o al liberalismo, por supuesto también a otras corrientes políticas y filosofía, le debemos en gran medida los derechos humanos. Los derechos humanos del siglo XVIII, ¿no es cierto?, de mayor participación política, fundamentalmente en el ejercicio de ese tipo de libertades, los derechos humanos de segunda generación a comienzos después de la Primera Guerra Mundial, son derechos sociales de frentón. Ahí estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, son derechos humanos de segunda generación. Y yo diría que a fines del siglo XX tenemos más bien los derechos humanos también, insisto, y entre otros se los debemos al liberalismo, que buscan enfrentar los grandes problemas de la globalización. Los temas de las telecomunicaciones, los temas de los consumidores, entre otros. Mi punto es que los derechos humanos uno debe defenderlos siempre y de manera integral, con sus distintas versiones o generaciones, como se hizo, categorías, como queramos llamarlo. Dicho lo anterior, y entrando en materia, también uno lee del liberalismo que hay distintas versiones, algunos dicen hay las ramas del liberalismo. Yo en esto más bien me inscribo en la tesis de Agustín Esquella, que señala que no son ramas, son troncos del liberalismo, como esas raíces, ¿no es cierto?, extendidas que permiten que afloren distintos troncos desde la tierra. Yo creo que eso es también el liberalismo hoy día, y creo que es fundamental, porque el libro también algo se refiere a esta distinción, a señalar que hay un liberalismo clásico, al cual se ha referido Felipe, que es el de las libertades públicas, es el de una presencia muy importante en el mercado, o con el predominio de la economía de mercado, con un Estado bastante restringido. Ese es fundamentalmente el liberalismo clásico, una poca intromisión del Estado. Está el liberalismo social progresista, que pone énfasis en la justicia social y que también instala un cierto grado de igualdad como un valor coadyuvante de la libertad. Y eso tenemos en partidos de la centroizquierda también, y aquí hay algunos amigos que saben que es así. Esa mirada está presente. Y está, por cierto, el neoliberalismo, algunos dirán el nunca bien ponderado neoliberalismo, está ahí, que es una vuelta al liberalismo clásico, luego de la irrupción del liberalismo social, con esta justicia social, lo que yo recién señalaba, pero que va claramente más allá, porque es la economía de mercado principalmente, o el libre mercado, el que busca ser el rector de todas las actividades, no solo en el plano económico, también en el plano social, en donde deja al Estado lo que es el Estado hoy día, una cosa muy... En nuestro país, por ejemplo, el neoliberalismo como se aplicó, lo deja bastante limitado, lo que se llama un Estado subsidiario, donde hay muchos ámbitos, incluso lo que en otras sociedades más avanzadas son los derechos sociales, donde no se puede intervenir justamente por el liberalismo o el neoliberalismo. También está el liberalismo utilitario, una posición más filosófica respecto a la moral y cómo conducirse y hacia la felicidad, y eso es lo moralmente correcto, ese tipo de liberalismo. Entonces, ¿cómo podemos ver? Si uno opta por uno o por otro tronco, de estos troncos que he mencionado, creo que las consecuencias en el mundo, en cualquier país, van a ser muy disímiles. Entonces, la pregunta que yo me quise hacer de la lectura de este libro es ¿a cuál de los troncos del liberalismo se refiere este libro que hoy día se nos presenta en la Araucanía? Al comenzar la lectura, Lucía, quiero decir que mi primera sensación es que claramente este libro
apela al liberalismo clásico. Después, como que matizo un poco esa afirmación y voy a citar algunos pasajes que, a juicio de ustedes también, permitirán, ¿no es cierto?, afirmar o refutar esa sensación inicial de que este libro aborda principalmente o apunta principalmente el liberalismo clásico. Primero, una cita. El pensamiento liberal, nos dice la autora, el pensamiento liberal jamás ha defendido un supuesto derecho de minorías de satisfacer sus necesidades específicas. En esta región hay minoría, ustedes saben, no podemos desapegarnos aquí de lo que significa el tema mapuche, y eso significaría que tendríamos que dejar al mundo de las comunidades también expuestos al mérito. Ahí tengo una diferencia. Luego, otra cita que seleccioné aquí, en la página 133. La pérdida de un sentido ético naturalmente afecta la confianza mutua, lleva también a la tendencia a suplir las certezas tradicionales por medio de la construcción de certezas alternativas de orden secular, como el feminismo o el ambientalismo radicales. Bueno, el feminismo, uno podría decir que es más liberal que el feminismo. ¿Qué más liberal puede haber hoy día que la lucha que está dando el feminismo, no solo en Chile, en el mundo? Tercera cita. Los problemas que acarrea el intento de imponer igualdad a través del Estado son múltiples. Es difícil promover incentivos para que la gente haga mejor su trabajo y suele llevar a la creación de mayores desigualdades en otros ámbitos. Yo ayer estaba presente en la entrega de computadores de un programa, ¿no es cierto?, que se llama Yo elijo mi PC, establecimientos municipales y subvencionados en Lautaro, y como estoy leyendo el libro todos estos últimos días, me hacía la pregunta, ¿esta entrega de computadores es o no es parte del liberalismo? Yo no lo encuentro acá en el libro como una política liberal, por el contrario. Del mismo modo, y termino con la cita, digamos, la cuarta cita que he elegido es en la página 194, la anterior era 162. Del mismo modo, es preciso tener presente que el uso de incrementos tributarios para mejorar la distribución del ingreso tiene claros efectos sobre la eficiencia y el crecimiento. Yo creo que a partir de la lectura del libro, de estas citas que he señalado y muchas otras que también traigo aquí, que podríamos compartir, creo que a partir de esas afirmaciones, que la tesis propuesta por el libro se ubica en el borde entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo. Y a ratos, y mucho rato, con más predominio del segundo que del primero. Entonces, pero además de eso, con el neoliberalismo, que es el que tenemos hoy día en Chile, donde hay un Estado débil, carente de herramientas para incidir, incluso para regular el mercado, en contraste con múltiples herramientas que están y que a menudo el mundo político, fundamentalmente que hoy día está en el gobierno, demanda herramientas que sí debe tener el Estado, herramientas jurídicas, reitero muchas veces, para defender un régimen tradicional de valores que debe ser aplicado a la esfera de relaciones personales, morales, afectivas de los individuos. Ahí yo siento que hay una contradicción, no del libro, de la mirada. Entonces, siento que es muy valioso el ejercicio al que nos invita Lucía, y aquí está la tesis que intento plantear. Yo creo que este libro, en los hechos, es la obra, o la piedra angular, la obra maestra, como queramos llamarle, o que llena de relato, de sustrato al actual gobierno del presidente Piñera II. No sé si se lo planteó la autora, no sé si algunos otros personeros de la derecha o el propio presidente, pero en los hechos no encuentro otro texto que pueda dar los distintos elementos para guiar los pasos de un gobierno. Bueno, esto no es nuevo, creo que en el 2013 también algo parecido nos ocurría a nosotros. No puedo, Lucía, dejar de comparar este libro, tal vez en un sentido inverso, con lo que fue el otro modelo, con lo que es el otro modelo, se sigue leyendo y se vende harto también, de Atre y Oñán, que publicaron, ustedes se acordarán, en el 2013, y que en los hechos actuó como una especie de sostén intelectual para la centroizquierda de ese momento, para la campaña presidencial y para lo que fue nuestro posterior gobierno. Estoy seguro que los más sagaces pensadores de la derecha leyeron con mucha atención ese libro para justamente tener lo que hoy día tenemos en lo que es este gobierno. Entonces, dicho lo anterior, y la importancia que yo al menos le asigno a este texto como
no decir la Biblia, pero como una herramienta fundamental. Yo no sé si todos los altos directivos se lo habrán leído, recomiendo que lo hagan. Yo haré lo propio con mi sector, creo que todos debemos leerlo, creo que el conocer en profundidad las ideas de los adversarios nos ayuda a todos, ayuda también a tener un mejor país y a ver también puntos de encuentro, que los hay, por lo que representa el liberalismo como un modo de vida, como una filosofía. Entonces, dicho lo anterior, y cómo impacta este libro, esta obra de Lucía Santa Cruz en el actual gobierno de Chile Vamos, no puedo dejar de mencionar también algunos desacuerdos que yo tengo con Chile Vamos y que los quiero afirmar precisamente en este texto. En primer lugar, yo siento que en el proyecto político de Chile Vamos, yo veo que hay un freno a la evolución en general natural de la sociedad. Hace 100 años, ya lo decíamos a propósito de los derechos humanos de segunda generación, hace 100 años, derechos sociales, políticos, económicos, culturales, están consagrados en muchas economías del mundo, en muchas sociedades, y sin embargo en Chile estos derechos todavía están en un plano muy incipiente y se discute mucho cuánto avanzar, y más bien algunos quisieran retroceder en materia de derechos sociales, solo por mencionar algunos. Algunas de esas políticas públicas también las ha mencionado Felipe, Plan Auge, la pensión básica solidaria, igualdad en la educación, solo por citar algunos. Pero es claro que el Estado chileno es aún un Estado subsidiario y que en materia de derechos sociales aún está en un grado muy incipiente. Un segundo desacuerdo, de mi punto de vista, con el proyecto Chile Vamos, y también puede entenderse con desacuerdo con el libro, desde luego. Creo que nos aleja de la solución a la llamada trampa de los ingresos medios, de los países de ingreso medio. Nos aleja. También la autora hace mención a la trampa de los países de ingreso medio en su libro. Se habla de aquello. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos cuando una economía llega a los $20.000 per cápita, experimenta un serio riesgo, y así ha pasado en el mundo, de estancamiento. Y yo quiero simplemente citar a un autor también liberal, Rafael Bergoin, un conocido liberal. Él lo grafica en una columna que escribió hace pocos años, textual, a propósito de la realidad chilena. Con una sociedad más equitativa, legitimamos la economía de mercado, ojo, y preservamos la estabilidad agregada. Esto es lo que Chile merece para superar la trampa del país del ingreso medio. Yo siento que en el proyecto de Chile Vamos no veo cómo abordar la famosa trampa del ingreso medio, sobre todo si más bien lo que uno advierte, también en el libro, es una renuencia a avanzar en mayor igualdad, o dicho de otro modo, en reducir la desigualdad. El tercer punto, o tercer desacuerdo que yo manifiesto con el proyecto Chile Vamos, es el rigidismo ideológico neoliberal, que nos hace caer en absurdo. Sin ir más allá, una discusión en el Senado la semana pasada, una votación donde lo que se buscaba era ampliar las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, donde también hay muchos liberales que señalan de que ahí es donde más desprotegido está el consumidor y que hay que establecer por parte del Estado no solo regulaciones, sino prevenciones y herramientas para proteger a los consumidores. ¿Cuál fue el argumento de la UDI, para ser preciso? Fue rechazarlo, porque más regulación termina atentando contra la eficiencia y la libertad de los ciudadanos para contratar. Un argumento que se repite, sí, también debo decirlo, en varias partes del libro. Cuarto, yo siento también que el proyecto Chile Vamos se opone a una evolución cultural de la sociedad. Las posturas que hemos conocido del gobierno en adopción homoparental, en matrimonio igualitario, en el movimiento liberal del feminismo, en la posibilidad para incorporar siquiera una mención en el mensaje del presidente en discusiones en sala del Senado de una referencia al movimiento no sexista, que es la base. Y yo creo que ahí la autora va a estar de acuerdo. El movimiento no sexista en la educación es la base para cualquier cambio en materia cultural y de verdad para defender, ¿no es cierto?, estas demandas que el propio presidente, en términos bien generales, ha hecho suya. Digo en términos bien generales porque también pone el teletrabajo asociado al tema de las políticas de género. El presidente en su mensaje del 1 de junio pasado pone también la crianza asociada al tema de la mujer. Creo que ahí tenemos un problema.
un problema que no se hace cargo de esta evolución de la sociedad. Quiero destacar, sí, a Felipe, porque yo creo que Felipe ha hecho un serio intento de poder traer, no sé si traer o mover o desplazar a ciertos sectores de la derecha a posiciones más nítidamente liberales. Dicho lo anterior, también debo decir que la cruzada de Felipe no está exenta de contradicciones, porque es conocida la postura de mi colega en lo que fue el aborto en 3 causales. Esos 4 aspectos quisiera mencionar en relación a un cuestionamiento que yo lo hago a Chile Vamos y que está en directa relación con lo que he leído en este libro. Me queda algo de tiempo todavía. Algo de educación. Yo no puedo estar más en acuerdo con Lucía cuando ella hace una apelación como país al tema de que debemos mejorar la calidad en la educación y especialmente en la educación pública, sostiene Lucía, para avanzar en una sociedad donde, como ella plantea, las recompensas se distribuyan de mejor manera, ¿no es cierto?, en el mérito, algo que en Chile yo siento que todavía estamos muy lejos. El mérito no resuelve estos temas. Podríamos discutir largo rato y analizar a otros autores, no sé, Florencia Torche, por ejemplo, que nos plantea, chilena, que vive en Nueva York, y en uno de sus últimos papers ella nos plantea que estamos muy al debe, en general, los países que han sido medidos en Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, México, estamos muy al debe en movilidad social, a propósito del mérito, y que el libro lo plantea de manera muy abundante. Estamos muy al debe en eso, a contrario de lo que ocurre en los países escandinavos, en donde desde luego hay una mucho menor desigualdad y hay una mucho mayor movilidad social, porque el libro y el pensamiento liberal también busca la movilidad social, la creación de riqueza para superar la pobreza. Eso es movilidad social. Quienes sostenemos otras posiciones creemos que no hay que quedarnos solo en ello. Pero dicho lo anterior, yo reitero mi coincidencia con Lucía en la importancia de apuntar a la educación pública. No como la planteaba a Smith, porque Smith lo que planteaba era la educación pública para que vayan, lo dijo los obreros, lo dijo los trabajadores. Yo creo que al revés, hay demasiada evidencia en el mundo donde la clave de la calidad de la educación, a la cual también nos llama Lucía, tiene que ver con la integración y no con la segregación. En materia de educación sí no puedo dejar de discrepar, no puedo sino discrepar con una afirmación que hace la autora, donde señala que los avances en educación, yo preguntaría cuáles son esos avances, podríamos discutirlo, si los avances en cobertura, cuáles avances, calidad, son bastante relativos, estamos muy lejos, 200 puntos en la PISA, en cualquier prueba internacional, de lo que son los países más exitosos en el mundo, pero que los avances que habríamos estado logrando, todos los gobiernos, y aquí yo no estoy defendiendo ni la concentración, todos los gobiernos en general habrían experimentado, para ser textual, se detuvieron con las reformas de la presidenta Bachelet. Yo simplemente quiero recordar acá que la última de esos proyectos, de esa reforma de la presidenta Bachelet, que es la educación superior, que consagra la gratuidad, recién se promulgó, no sé si se promulgó o no, pero se publicó el Diario Oficial hace apenas 2 semanas. Hace apenas 2 semanas. En educación siempre nos enseñan de que para medir los efectos de una reforma necesitamos al menos 2 décadas. Yo creo que hoy día, de verdad, Chile está recién en condiciones de evaluar la reforma educacional de Frey en materia de jornada escolar completa, con elementos sobre la mesa, con evidencias, con datos empíricos. Entonces me parece un tanto aventurada esta crítica que se le hace a la educación superior, en particular a la reforma en general de la presidenta Bachelet. Yo simplemente diría, miremos lo que personeros de la propia derecha hoy día, como Evelyn Matei, con quien me he reunido recientemente a propósito de la necesidad de avanzar en educación no sexista, que ella lo está haciendo en Providencia, o de que la educación vuelva al Estado, a lo que es la nueva educación pública. O sea, hay personeros también en la derecha que uno no se imaginaría que están en esta lógica de la educación como un derecho social integral. Para ir terminando, algo sobre la Araucanía. Hay una nueva cita que quiero hacer del libro que me preocupa. En la página 144, también citando a Roger Scruton, pero finalmente el análisis que hace la autora, el libro plantea la tesis de que el liberalismo es contrario a entregar ventajas a ciertos grupos específicos que por razones étnicas, de género u otro tipo de discriminaciones pudieran ser privilegiados por el Estado
en aras de favorecer el ejercicio de sus derechos. Agrega además que ese tipo de intervenciones presumen la inferioridad, tema muy discutible, de quienes deben ser compensados. Esto es una abierta crítica, a mi modo de ver, a lo que son las leyes de cuota en temas de género, en temas de pueblos indígenas, que creo que de alguna manera omite un aspecto fundamental en las leyes de cuotas. Las leyes de cuotas son esencialmente temporales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando efectivamente logramos nivelar la cancha. Y cuando logramos nivelar la cancha, los incumbentes recién ahí, creo yo, pueden tomar la micro del mérito. Recién ahí, para muchos habitantes de la Araucanía, empieza a correr la posibilidad del mérito, pero sin emparejar la cancha es imposible. De otra manera, imaginemos una cancha que está completamente nivelada, donde permanentemente se juega un partido de fútbol y siempre ganan los mismos. O sea, lo que pasa con las mujeres que recién tuvieron derecho a voto en nuestro país, ¿no es cierto?, bien entrado el siglo XX, casi a la mitad del siglo XX. Entonces, creo que el tema del mérito, yo lo miraría. La pregunta es, a propósito de los temas de los pueblos originarios, porque en Derecho Civil también nos enseñan que hay que reparar el daño que sufrieron, especialmente con la colonización que hace el Estado en la Araucanía. Pareciera, a juzgar por las lecturas que yo hice, que eso no estaría permitido en el pensamiento liberal, reparar el daño causado. Uno podrá decir, bueno, ahí se explica por qué, llegado este gobierno, recién se paralizan 37 compras de tierra que estaban algunas con acuerdo de precio o en manos de la Contraloría. Dicen que para hacer una segunda tasación, capaz que el Estado pierda más plata con esa segunda tasación que con la que tenía dispuesta el año pasado. En fin, uno se pregunta también, ¿es Nueva Zelanda menos liberal que Chile por tener ya hace más de un siglo escaños reservados para los maoríes, por ejemplo? Yo creo que no. Entonces, para ir terminando, algo que no está en el libro, que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Yo creo que a esta altura del partido para nadie, para mí tampoco, yo tampoco, tengo dudas que el libre mercado es un mecanismo eficiente para la creación de riqueza. Yo creo que en eso seguramente hay consenso en esta sala. Otra cosa es cómo se distribuye esa riqueza. Compartiendo esa premisa, quiero hacer la pregunta. Creo que es una disyuntiva fundamental para el pensamiento liberal, precisamente por estar presente en todo el arco político de nuestro país, en sus distintos troncos. Y creo que tanto la derecha como la izquierda deben plantearse, deben resolverla, que es la siguiente pregunta. A propósito de hoy día tuve un diálogo, donde a mí me acompañó el consejero nacional de la COLADI, José Millalén, con personas dirigentes en Temuco, pero especialmente de Boyeco. Boyeco, ustedes saben, allí Temuco tuvo por 24 años un vertedero, no daba para más que eso. En 24 años, y es responsabilidad de todos quienes han tenido funciones directas de representación y públicas en la Araucanía, el no haber encontrado en 24 años una solución alternativa para Boyeco. No la hay. Esta planta incineradora, única en Sudamérica, ustedes saben que tiene serios cuestionamientos técnicos y judiciales, pero hay un tema en materia ambiental, y la pregunta que yo formularía es, ¿cómo compatibilizamos la necesidad, dado que, dije recién, el libre mercado, ¿no es cierto?, es un mecanismo, un instrumento eficaz en la generación de riqueza? Entonces, ¿cómo compatibilizamos la necesidad de seguir creando riqueza, que para algunos importa o significa un imperativo infinito y sin límites, con el hecho de que vivamos en un mundo que es finito en recursos y que está cada día más agobiado por lo que le hemos hecho al medio ambiente? Yo creo que es una pregunta para el liberalismo, claramente por lo que representa. Muchas gracias. ¿Está? ¿Sí? Ya. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a partir agradeciéndole a los presentadores. Presentar un libro es un buen cacho. Presentar un libro que me imagino no puede haber sido enteramente agradable para el senador Quintana, es más meritorio aún. Con Felipe compartimos muchos puntos de vista, así que ha sido un sacrificio menor para él que para el senador Quintana. Pero quiero agradecer a la universidad por acogernos, al Diario Austral por
participar en este lanzamiento, y a la Fundación para el Progreso, que me ha paseado por Chile presentando este libro. Yo traía una presentación bien ordenadita, que eran como las conclusiones que yo creía que se podían derivar de la lectura del libro. Pero por supuesto que la presentación del senador ha sido muy provocativa y en algunos puntos un poquitito acusatoria, y por lo tanto voy a tener que referirme a algunos de estos puntos que han sido levantados. Bueno, yo creo que nadie puede estar bajo la ilusión de que nosotros en Chile compartimos una ideología común. Este es un país, igual que el resto del mundo por lo demás, donde se enfrentan visiones en conflicto. Eso no quiere decir que no podamos tener grandes acuerdos respecto a las instituciones fundamentales de la democracia, de los métodos que son aceptables en una democracia para resolver problemas, de los márgenes dentro de los cuales las discusiones tienen que darse para no ser enteramente disruptivas del sistema democrático. Pero dentro de eso, la política, a mi juicio, desde siempre, desde los griegos al menos, ha habido un conflicto respecto a cuán libre puedo ser yo y cuánto de mi libertad tengo yo que sacrificar por el mero hecho de que soy parte de una comunidad, soy parte de una sociedad, y por lo tanto entregar a esa colectividad ciertas decisiones que yo no puedo tomar sola. Una de las motivaciones para mí escribir este libro, y yo siempre lo cito porque tuve el honor de ser discípula de Isaiah Berlin, y él me marcó profundamente con un dictamen que nos daba a sus alumnos, en el sentido de que los intelectuales no tenían otro objetivo que enfrentarse en forma crítica a todas las ideas que se ponían sobre la mesa antes de que ellas fueran transformadas en verdaderos eslogans, clichés, lugares comunes que arrasaran con la discusión y eventualmente con la civilización. Esa había sido su experiencia de vida frente al nazismo y frente al comunismo. Y la verdad es que a mí me pasó que cuando la elección presidencial se disputó entre el presidente Lagos y Joaquín Lavín, me pareció insólito que el diagnóstico común fuera de que este país era el país más desigual y que no había una prioridad mayor para la política chilena que lograr la igualdad material. Y desde entonces me ha tocado oír encendidas retóricas igualitaristas, pero no de la izquierda, también de muchos personeros de la derecha. Y como yo tengo más edad que todos los jóvenes que están acá, yo viví un mundo, yo viví un Chile que era profundamente desigual y profundamente injusto. Y veo un Chile que ha hecho gigantescos avances en términos de asegurar mayores grados de igualdad a los chilenos. Es efectivo que Chile tiene una muy mala distribución de los ingresos medido por la curva Gini. Eso es así. Ahora, los economistas han monopolizado mucho esta discusión y sabemos todos que a los economistas les gusta aquello que se puede medir en un Excel. Y en la distribución del ingreso se puede medir en Excel. A los historiadores nos gusta el Word, donde tenemos que mirar a una serie de otros factores, de otros datos, de otras fuentes, para tratar de entender la complejidad de la sociedad en que uno vive. Y la verdad de este coeficiente Gini no es que Chile haya empeorado su desigualdad, no es que cada día sea más desigual, y no es que la desigualdad esté vinculada a un modelo de desarrollo específico.
La verdad es que desde que tenemos cifras para conocer la distribución del ingreso, que parten en un trabajo muy profundo que se hizo en la Católica, que se llama Chile, la República en Cifra, desde 1957 en adelante, las cifras de distribución del ingreso prácticamente no han variado en Chile en una forma que alteren la situación sustantiva de lo que significa la desigualdad material. Los economistas se excitan mucho cuando el Gini sube 0.1 o baja 0.1. Pero la verdad es que con una mirada histórica yo creo que es exactamente lo mismo que los más ricos ganen 30 veces más que los más pobres, o 29, o 28. Porque la situación, en la medida en que la desigualdad es negativa, es exactamente la misma. Entonces mi pregunta era, a ver, si un extraterrestre viene a tratar de entender a la sociedad chilena y para hacerlo se basa en el coeficiente Gini, no va a entender nada de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Porque diría, este es un Chile que no ha cambiado nada. Y todos sabemos que Chile ha cambiado. Chile, cuando no existía el mercado ni para crear riqueza, ni para distribuir recompensas, Chile era un país de pobres. Era un país donde había más de 45% de pobres. Y cuando estamos hablando de los pobres de mi juventud, estamos hablando de una pobreza que no tiene nada que ver con la pobreza que hoy día nos topamos, ni siquiera en las regiones más pobres como la Araucanía. Estamos hablando de las diferencias entre ricos y pobres, entre niños que morían porque por no tener alcantarillado y agua potable, morían de cólera. Estamos hablando del país que en 1970 era el país que tenía la cifra de mortalidad infantil más alta de Latinoamérica después de Paraguay. Estamos hablando de niños con desnutrición crónica y problemas cognitivos que les impedían incorporarse en la vida. Bueno, y resulta que si nosotros tomamos cualquier otro parámetro para medir desigualdad, y tomamos, por ejemplo, el número de años de escolaridad, resulta que la brecha entre ricos y pobres ha disminuido dramáticamente. Porque hay ciertas cosas que a veces no se dicen en esta mirada añorante a cuando el Estado distribuía las recompensas y había una o dos universidades gratuitas, donde, por cierto, se educaron las élites de este país en forma gratuita, después de haber ido al Instituto Nacional, también gratuito. Esas universidades que atendían al 3% de la población acaparaban prácticamente el 50% del total del presupuesto educacional de Chile. Y mientras tanto, el promedio de años de escolaridad era de 4 a 5 años. Y los niños en la Araucanía no podían llegar a los colegios porque no lo sabían. Y allí donde había colegios, los niños padecían hambre. Y existen testimonios, y hay un libro que va a salir al respecto, para poder caminar hacia la escuela. Entonces, ¿qué quiere que le diga, senador? Yo me congratulo de que gracias a la economía de mercado y gracias a las ideas liberales, Chile sea hoy un país infinitamente más justo, infinitamente más equitativo que en el que yo me crié. En el que yo me crié, donde las personas estaban destinadas a ocupar el mismo lugar socioeconómico en el que habían nacido sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. Había, por cierto, movilidad social, se desarrolló una clase media poderosa, amparada por el Estado en la universidad, en las empresas Corfo, que le dio gran estabilidad a este país, que fue muy beneficiosa en muchos aspectos.
pero a expensas de esta mitad de los chilenos que vivían en la pobreza. Porque a mí me extraña lo ausente que está en el raciocinio chileno y en el debate chileno en general, conceptos muy básicos respecto a la economía, y dentro del cual el principio de la escasez es algo que no se puede obviar. Nadie, ningún país tiene los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades simultáneamente. Y por eso, y como lo ha dicho Felipe muchas veces, la política es priorizar. Y sí, tiene razón usted, senador, yo no celebro la gratuidad universitaria. Me parece que la gratuidad universitaria no es un derecho universal, porque nunca, en ningún país, la universalidad de los alumnos, de la población accede a la universidad. Y aquellos que acceden siguen siendo el sector más beneficiado de este país. Y por el mero hecho de tener educación universitaria, el promedio de ingresos que pueden esperar es 3 a 4 veces más que aquellos que tienen 8 años de escolaridad. No puedo estar de acuerdo tampoco, porque si uno quiere una sociedad más equitativa, tiene que resolver el problema de la falta de igualdad de oportunidades en las etapas tempranas. Sergio Ursúa ha hecho un estudio muy profundo respecto a cómo las diferencias que se expresan en el CIMSE de cuarto básico son las mismas diferencias que se mantienen a través de la escolaridad, de la universidad y luego de la posición dentro de los ingresos. Entonces sí, ante la escasez de recursos, sí, yo prefiero que se intente suplir las enormes debilidades culturales, educacionales, parentales que experimentan un número importante de nuestros niños, ofreciéndoles salas preescolares, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que el mercado distribuye muy bien, asigna muy bien los recursos para crear riqueza, pero creo que también asigna mejor que otros mecanismos la recompensa. Porque fíjense, para volver también al Chile en que yo viví, cómo se distribuían las recompensas en ese Chile. Por una parte, por origen social. Ni siquiera el ingreso a las universidades era anónimo o realmente competitivo. Y yo conozco casos en que se llamaba al decano y se le decía, mira, mi hijo no va a poder dar el examen, así es que porque tengo que llevarlo a Europa. Y el decano le decía, pero venga nomás, no importa, está asegurado. Y por supuesto, si era el 3%, era el que tenía el poder de presión, etcétera, etcétera. Cuando no era el origen, cuando no era el apellido, cuando no era el lugar que se ocupaba en la tribu el que determinaba que le dieran el trabajo, que le dieran el ascenso, era el gobierno. Cuando la economía de este país se comienza a estatizar, la distribución de las recompensas está prácticamente enteramente dominada por los gobiernos. Los gobiernos decidían quién era rico y quién no iba a ser rico. El gobierno decidía qué se podía importar, a qué precio del dólar, varios precios para elegir, qué precios iban a tener cientos de miles de productos, de modo de que las empresas podían negociar entre ellas los precios y coludirse no solo entre ellas, sino que también con el ministro de Hacienda para lograr mejores precios a expensas del consumidor. Entonces, claro, yo encuentro que ha habido un enorme avance con la distribución por mérito. Porque no hay muchas alternativas para decidir de acuerdo a qué criterio se distribuyen los méritos, la recompensa. Y el mérito, entendiendo por mérito la capacidad de
de lo que uno puede contribuir, no solo por sus talentos innatos, sino que por su dedicación, por su trabajo, por su esfuerzo, efectivamente crea incentivos necesarios para crear más riqueza y esa riqueza, obviamente, es lo que permite todos estos avances que yo he estado señalando. Pero hay una cosa, yo no sé si el senador no la vio bien o no la leyó o se quedó con una parte de la asignación por mérito. Yo digo con mucha claridad en el libro que el mérito no es estático. Yo puedo nacer con un coeficiente intelectual potencial extraordinario, pero si a mí me encierran en una pieza oscura y me privan del contacto social, y me privan de la luz, y me privan de la palabra, en 2 o 3 años voy a tener el coeficiente intelectual de un perrito y voy a ser ciega igual que las gallinas que encierran en la oscuridad. Entonces existe una relación muy clara entre mérito y educación. Y yo sí creo que dadas las posibilidades, los méritos no están circunscritos a una tribu ni a ciertos barrios. Los méritos están repartidos aleatoriamente en todo el territorio de Chile y en todas las clases sociales. Y si usted me pregunta, ¿vivimos en un país justo? Yo tendría que decirle no. No vivimos en un país justo porque hay todavía demasiados niños que no son capaces de desarrollar sus talentos para realizar todo el potencial que Dios les dio. Y hay, siempre lo digo también porque tengo casa en Chiloé y porque quiero a Chiloé, hay niñitas en Chiloé destripando pescados porque no tuvieron la oportunidad de educarse. Y sí, no estoy de acuerdo con las reformas educacionales de Michelle Bachelet. Ya expliqué por qué no la gratuidad. Básicamente, encuentro que lo más lamentable de todo es que estamos en el siglo XXI. Se nos viene encima una época que no somos capaces de predecir, donde la inteligencia artificial, la robótica, las comunicaciones, significan que vamos a crear trabajos que no podemos ni siquiera concebir. Y que 30, 40, 50% de los trabajos que hoy día existen no van a existir. ¿Y cómo estamos educando a nuestros hijos? No me importa quién los educa, no me importa si hay lucro, sí me importa cómo los estamos educando. ¿Qué les estamos enseñando y cómo lo estamos haciendo? Y yo les puedo decir que los están educando exactamente igual que me educaron a mí, a mi papá y a mi abuelo. Vale decir, en el desarrollo del aprendizaje de memoria de algunos textos. Eso no sirve para nada. Cuando hemos oído un debate sobre estos temas educacionales en la clase política chilena, ni en la derecha ni en la izquierda, sino tangencialmente, tal vez. Ahora, usted me está tratando de encasillar, sacarme el liberalismo clásico que yo tanto amo, de las vueltas, y poniéndome en el grupo del neoliberalismo. En el borde, no importa, acercándose. Y la verdad es que el neoliberalismo yo no sé lo que es. El neoliberalismo no es un liberalismo que ningún liberal haya inventado. Es en general las personas opuestas al liberalismo clásico, por lo general de izquierda, que crearon el concepto del neoliberalismo. Y para hablar del neoliberalismo, porque se dice que en Chile ha regido el neoliberalismo, se caricaturiza tanto como el problema de la desigualdad. Porque nos dicen somos una sociedad de mercado. El mercado lo determina todo. El mercado rige todo. No, señores, señoras. El mercado distribuye una gran parte de las recompensas. Pero yo, ni usted, ni nadie es dueño de quedarse con la totalidad
de aquello que el mercado le ha entregado. Y tenemos que entregar a la colectividad administrada por el Estado prácticamente el 50% de nuestros ingresos ganados en el mercado. Entonces la discusión en este país nunca ha sido si debe haber mercado o Estado. La discusión es al margen. La distribución es cuánto puede usted reclamar del individuo en aras de la colectividad sin que el bien general sufra, porque efectivamente, creo yo, y además en eso no estoy sola porque hay un consenso bastante grande, de que efectivamente si las tasas de impuestos son demasiado altas, significa que es el Estado el que está monopolizando la mayor cantidad de recursos y por lo tanto la inversión baja, y cuando baja la inversión baja el crecimiento. Yo no me puedo seguir extendiendo, pero yo tengo, perdón, pero el feminismo y las cuotas, eso no me puedo privar de él. Usted dice que no me gusta el feminismo y no tiene una idea de cuán poco me gusta el feminismo. Yo creo profundamente en la igualdad de las mujeres. He sido beneficiaria de todas las oportunidades que una mujer pudo haber recibido en su vida. Y quiero lo mismo para mis nietas, y quiero lo mismo para mis nueras, y quiero lo mismo para todas las mujeres de Chile. Pero hay una cosa muy distinta entre los derechos y la igualdad de derechos de las mujeres, que es esencialmente liberal, y la ideología feminista, que yo ni con la imaginación más prolífera podría definir de liberal. La ideología feminista es una ideología profundamente totalitaria que está asfixiando en este momento el derecho a la libertad de expresión. Yo aquí estoy haciendo un esfuerzo de ser valiente para decir lo que pienso. Y a nadie se le puede exigir que tenga que tener coraje para expresar lo que cree. Pero hoy día en Chile decir yo no soy feminista es un riesgo, es un riesgo. Pero, y con esto les prometo que termino, pero yo no soy feminista no porque no me guste que anden despechugadas por la Alameda. No, yo no soy feminista porque se basa en premisas que yo no puedo compartir. Se basa en una premisa oprobiosa para las mujeres, que afirma que hemos sido objeto de la opresión, el dominio, el abuso por parte de los hombres a través de toda nuestra historia. Yo les pregunto a ustedes, si nosotros venimos de la esclavitud, del oprobio, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para ser mujeres empoderadas? Yo no he sido nunca abusada, no he sido nunca dominada, y yo quiero enseñarle a mis hijas de que no son víctimas. La cultura de la victimización es lo más reñido con el empoderamiento que las mujeres tenemos que tener. Esa premisa no la puedo compartir. Las mujeres hemos ocupado tareas y funciones distintas a los hombres. Pero primero que todo, creer que votar en una elección es la línea divisoria entre tener poder y no tener poder, me parece a mí que es una desvalorización de todos los atributos y funciones que ha cumplido la mujer a través de la historia y que tienen que ver muchas veces con cosas que podrían, algunos por lo menos, es opinable, pero algunos podríamos legitimar como incluso más importantes, como por ejemplo qué valores, qué religión, qué pensamientos, qué actitud se tiene. En segundo lugar, es un intento por analizar en esto que se llama política de identidad desde una sola categoría de análisis, el género, la totalidad de las relaciones entre hombres y mujeres. Y la identidad es mía. Yo no soy parte de un colectivo que se llama género. Yo soy yo. Y yo soy mujer. Y tengo sexo femenino y género femenino. Pero soy muchas cosas más.
Soy historiadora y como tal tengo un colectivo historiador, y soy chilena y como tal me siento perteneciente a toda la colectividad de mi país, y tengo una posición liberal y me siento profundamente interpretada por Felipe, que es hombre en el Parlamento, y cero interpretada por la Camila Vallejo y la Carol Cariola. Porque las identidades son complejas, son propias y son individuales. Y yo no puedo analizar a ninguno de ustedes como persona en base a un criterio único, y ciertamente no puedo analizar a la sociedad en términos de un enfrentamiento de géneros. Igual como me resultó siempre imposible analizar la sociedad desde la perspectiva del enfrentamiento de las clases sociales, porque la historia es mucho más compleja. Y cuotas, no. Las cuotas son otra forma de discriminación. Si una mujer accede a una posición al margen de sus cualidades, se está discriminando a un hombre que a lo mejor tiene mayores méritos que el que tiene una mujer. Y en lo personal me sentiría profundamente humillada de estar en ninguna parte solamente porque soy mujer, que es para mí solo una parcialidad de la complejidad de mi identidad. Finalmente, y yo realmente creo que esto hay que empezar a decirlo, ¿qué es lo que está haciendo el feminismo para el autorrespeto, para la dignidad de nuestros, como dice el presidente Piñera, hombres? ¿Ustedes creen que cómo se sienten los hombres de ser categorizados como los eternos opresores, como los eternos violadores, abusadores, acosadores, si la gran mayoría de los hombres no son eso? Y la gran mayoría de las situaciones permiten una cooperación activa, cooperativa, armoniosa y fructífera, como por ejemplo la procreación entre hombres y mujeres. Muchas gracias, los agoté.